358 personas murieron hace poco en un incendio ocurrido en Honduras, en una cárcel de ese país. Un desastre, uno de los peores en este campo en América Latina, y la tragedia puso en el tapete las condiciones de hacinamiento y sobre todo de población que hay en los recintos carcelarios de la región. Pero un par de semanas después de asombrarse, el mundo se había olvidado de esta trágica historia. Nosotros no. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. En la conducción me acompaña hoy mi colega y amigo Samuel Muñoz. Gracias, Gonzalo. Bienvenido a Guadalajara, bienvenido a tu casa, el Sistema Jalisciense de Televisión AC7. Gracias. Y presentamos con gusto a nuestros invitados. El día de hoy tenemos a la licenciada Ana María Maxter, de Argentina, psicólogo. Bienvenido, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Con nosotros también está el señor Arturo Martínez Madrigal. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación para servirle. Al señor José González Jiménez, comisario general de la Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social del Estado de Jalisco. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Samuel. Gracias por la invitación. La imagen de la hoguera humana en Honduras conmovió al mundo. El Vaticano, gobiernos e instituciones internacionales expresaron sus condolencias y malestar por la situación de los centros carcelarios en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Nos hemos olvidado del tema? El problema de las cárceles, el problema en general de los sistemas carcelarios es la sobrepoblación, y esto me lo podrá confirmar acá el comisario, que de verdad es lo que estamos viendo, ¿no? Pero además, estando ahí, se detonan una serie de problemáticas individuales y personales que a veces el Estado no logra atender suficientemente. Esto es, todas las patologías con las que entran estas personas a la cárcel, porque además, estando en este sistema, se genera como un mundo especial, un mundo propio, donde hay una lógica especial. Esa lógica del negocio, de las transacciones, de las reglas internas que están tácitas. Entonces, es un mundo al que es difícil acceder y que además, como personas comunes, normales, nos cuesta, era lo que usted decía al comienzo, o sea, nos da temor, nos genera aprehensión, ¿no es cierto? En general la comunidad está pidiendo endurecer las penas frente al delito, que haya más cárceles, que haya mejor sistema, que el gobierno se haga cargo, los gobiernos de todos los países, porque esto es un problema general. Eso le quería preguntar. ¿Se trata de algo específico de Honduras o vivimos una situación similar en toda América Latina? Yo creo que esto es similar en toda América Latina, pero hay países que por sus condiciones económico-sociales detonan más fácilmente estas problemáticas. Probablemente en estos países pequeños, vulnerables, con extrema pobreza, donde los gobiernos y los sistemas sanitarios no pueden atender a la población, esto ocurre que generalmente en una familia de escasos recursos, donde no tiene acceso a la educación, donde no tiene acceso a la salud primaria y básica, por supuesto, se siente en desventaja, se vulneran sus derechos humanos y, lógicamente, ¿cuál es la vía más rápida? El delito. Convengamos que se hizo un estudio estadístico por allá y entonces donde decía que en los jóvenes el tema del delito y entrar en los sistemas de delincuencia era el trabajo mejor pagado. Hay quienes piden repensar el tema de los sistemas penitenciarios en América Latina, en cada uno de estos países. Y hay un aspecto que ha preocupado mucho a la ciudadanía, particularmente a los periodistas, y es el tema de derechos humanos. ¿Cuál es su punto de vista, señor Arturo Martínez, en relación, usted que es visitador, a la protección de los derechos humanos, que si realmente se están respetando o es una violación constante de ellos en estos centros penitenciarios? Mire, yo creo que se ha avanzado mucho en el respeto a los derechos humanos al interior de los reclusorios.
Desde luego que ya el hecho de que haya sobrepoblación en un reclusorio ya implica que hay violación de derechos humanos, es decir, una estancia digna no sería lo indicado, lo adecuado cuando hay sobrepoblación. Sin embargo, se ha avanzado en mucho. En el caso de Jalisco, yo debo decirle que contamos con 11 reclusorios, de los cuales 3 sí están muy sobrepoblados y son los que están localizados aquí en la zona metropolitana. Sin embargo, hay 2 grandes en 2 regiones del estado, en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta, que afortunadamente no están sobrepoblados, y aparte hay otros 6 centros que afortunadamente son muy nuevos, son muy pequeños, pero tampoco están sobrepoblados, y las condiciones ahí, y yo creo que sí ha avanzado mucho en ese sentido. El problema principal lo tenemos precisamente en el reclusorio preventivo del Estado, en el de readaptación social y en el femenil, y sobre todo por la sobrepoblación y porque se trata de centros que ya tienen muchos años también de construidos y que de alguna manera sí han sufrido deterioros, aunque también se ha avanzado en... yo debo decirle que nosotros, la Comisión de Derechos Humanos supervisó durante 5 años esos reclusorios, notamos avances, en algunas cosas quizá retrocesos. Por ejemplo, tenemos los casos del sistema eléctrico de los reclusorios. Sí hay algunas deficiencias porque encontramos cables expuestos, por ejemplo, el sistema de la red de agua también ya en algunos casos corroída. Sin embargo, debo decirle que se avanzó mucho a partir de esa supervisión. Los propios directores de los centros ahora sí que como que jugaban competencias entre ellos a ver quién salía mejor en la calificación a fin de año. Falta mucho, desde luego, pero sobre todo el principal problema que yo advierto es la sobrepoblación, que esa desde luego trae otros problemas, de que luego la atención no sea suficiente para todos los internos. Además del problema de la población que alcanza niveles muy superiores a los permitidos o a los admisibles por los lugares donde se encuentran los reclusos, se llega a decir que el abandono del Estado de estos problemas durante largos años en prácticamente todos los países de América Latina ha llegado a conformar una especie de crimen de Estado, porque se están cometiendo numerosos delitos al interior de los penales debido a que el Estado, y esto independiente de qué partido ha gobernado y dónde, no ha asumido su responsabilidad con respecto a los derechos humanos, y que además en los centros penitenciarios se cometen crímenes sobre los cuales se guarda generalmente silencio. Hemos llegado, señor comisario, usted que tiene una relación directa con un centro carcelario, secretario general de Reinserción Social en la Seguridad Pública, es decir, jefe de un recinto penitenciario. Hemos llegado a una situación que amerita actuar decididamente y de inmediato para corregir los problemas. Todos los sistemas penitenciarios tienen el problema de la falta de recursos, de equipamiento y de selección de personal. Y sobre todo en materia de seguridad, porque un sistema carcelario, básicamente al interior de los internos, esa población, no deja de ser una sociedad criminógena. Pero no por ese hecho el Estado va a dejar de atenderlos. Eso sería un gran error social y humano. El problema que padecemos fuertemente, prácticamente nosotros lo vemos en 2 rubros. Las calles, que hay una delincuencia marcada, y más en esos 2, 3 últimos años en el combate frontal a la delincuencia organizada, donde los sistemas penitenciarios del país tenían internos con perfiles de no tan alta peligrosidad, como hoy en día lo tenemos los sistemas penitenciarios estatales, donde albergamos dentro de las mismas prisiones en los dormitorios, haciendo un esfuerzo sobrehumano para clasificarlos por la edad, la materia del delito, el tipo de delito y los estudios clínico-criminológicos de los perfiles de peligrosidad. Tenemos que llegar al grado de tener dentro de una prisión, prisiones dentro de esa misma prisión, es decir, dormitorios donde no podemos permitir que ciertos internos con perfiles de alta peligrosidad de algunos carteles, por ejemplo, puedan salir a áreas comunes de terraza para convivir con demás internos. Eso no es posible. Y aparte que son grupos que internamente luchan. El problema de la sobrepoblación históricamente ha sido un padecimiento, y hablo de mi país,
desde los antecedentes históricos de la cárcel de Mezcala, allá en Chapala, que fue una prisión prácticamente para reos políticos y que su sobrepoblación propició evasiones. Surge el nuevo sistema penitenciario del penal de Oblatos en 1927, pero ese sistema todavía no llegaba a la segunda década, cuando lo construyeron para 800 internos y ya tenía sobrepoblación. Cuando se colapsa más o menos como en 1978-77, traía arriba del 300% de sobrepoblación. Lo comento porque es un fenómeno que no es exclusivo para un estado o nuestro país. Todas las cárceles de Latinoamérica padecen precisamente este grave problema de la sobrepoblación, pero generada posiblemente por unos aspectos muy complejos allá en las calles por los que la gente delinque. Yo creo que así como una adecuada seguridad pública descansa en una adecuada prevención, el sistema carcelario yo creo que debe descansar en un adecuado tratamiento clínico rehabilitatorio. Para llegar a este contexto es muy importante entonces que, como los problemas de sobrepoblación que padecen las cárceles propician disminución de los márgenes de seguridad, inadecuada prestación de todos los servicios, hablo educativos, médicos, psicológicos, criminológicos. Hay un médico, por ejemplo, en el reclusorio preventivo que tiene una población de 7,000 internos, que atiende al día un médico, alrededor de 140 internos en su jornada de 8 horas de trabajo. Y con eso hago un muestreo pues de que la sobrepoblación produce muchas inadecuada prestación de los servicios. Actualmente lo que se le ha ido apostando a través del gobierno federal y el gobierno estatal, primero con la incidencia delictiva que hay en materia federal y común, que ha propiciado cada vez más la sobrepoblación, construir más centros federales. Y este proyecto nace precisamente hace 3 años, donde el gobierno federal, de contar con 6 reclusorios federales, hoy en día casi ya tienen puerta 15 reclusorios. Tiene el proyecto de Islas Marías de llenarlo con 10,000 internos para que todos los internos de bajo perfil federal puedan ser masivamente enviados a las cárceles federales, para poder propiciar disminución de sobrepoblación y el tratamiento de rehabilitación poderlo llevar y sea más satisfactorio. De acuerdo, pero la gente tiene que entender que esos centros se construyen con recursos públicos. Es decir, cada persona que paga impuestos tendría que saber que allí también va a parar gran parte importante de lo que cotiza. Ahora bien, para que lo entienda mejor, no solo creo yo habría que poner sobre la mesa el argumento de la lucha contra la criminalidad, sino que también saber que las cárceles en las situaciones en las cuales hoy se encuentran no solo representan un peligro para los presos, sino que también para toda la sociedad, si no me equivoco, Ana María. Sí, porque justamente es como si fuera un hervidero, ¿no? Es decir, ahí se generan más delitos, como bien decían, y se aprenden. Es decir, en mi experiencia con jóvenes, aquellos que habían cometido delitos menores, estando en este sistema carcelario, aprenden de aquellos más antiguos todas las triquiñuelas y de todas las maneras con las que se pueden hacer para el delito. Entonces, de verdad, es como una escuela de formación. Entonces, a mí me parece que es importante apuntar al sistema educativo, pero además tiene que haber, como decíamos a veces en una parte hablando con el comisario, un sistema preventivo de atención a las familias. Es decir, la familia es el núcleo básico donde nos formamos todos, ¿no es cierto? Es donde aprendemos nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de ser. Si esa familia está disfuncional, si esa familia está desorganizada, porque tiene algún miembro que falta, un papá ausente, una mamá que no está o se murió, o también un papá que desapareció por X razones, es una familia disfuncional, desorganizada. Y por supuesto, los pilares básicos con los que se construye un ser humano están faltando, que es el afecto y la educación. Ana María, ¿no? Entonces, y gente que dice, ¿qué me importa a mí? Que se pudran, cometieron un crimen, la familia también tiene la culpa, que sufren, bueno, ahora ya saben lo que fue. ¿No? Esa actitud de mucha gente, ¿es una actitud que contribuye a agravar el problema o contribuye a soluciones?
No, yo creo que contribuye a agravarlo, pero es la respuesta natural de un ser humano cualquiera que ha sido agredido. Cualquiera de nosotros en alguna circunstancia, probablemente pequeña o grande, hemos sido víctimas de algún hecho, ¿no es cierto? O de alguna situación abusiva, de alguna injusticia, de algún hecho abusivo. Entonces, de verdad, ¿qué es lo que nos sale naturalmente? La represalia, ¿sí? Reprimir, es decir, pedir al gobierno, pedir a las autoridades policiales que repriman a los delincuentes. Y si no, cada vez que ocurren estos hechos en la ciudad, de los bloqueos, de los incendios, de los robos, así, en gran escala, nos sentimos atemorizados. Pero esa es una reacción lógica y natural. Pero no contribuye a solucionar el problema. Contribuye a agravarlo porque lo que hacemos es aislarlos y aislarnos nosotros en una capa protectora. Bueno, yo estoy en mi casa, y estoy en mi casa, me siento protegida, entre comillas, entre comillas, porque a veces también somos víctimas de algún hecho delictivo en nuestra propia casa. Claro. Pero creo que, es decir, esto es un problema tan complejo que habría que revisar el sistema educativo sobre todo. ¿Qué estamos haciendo aquellas personas que estamos trabajando en la educación o en la asistencia pública? En las personas que estamos trabajando con características de personalidad tan complicadas como los delincuentes, genera una sensación de imposibilidad, de desasosiego, porque a veces uno dijera, queremos reintegrar a esta persona, queremos que se resocialice, y no se logra. Hay quienes son muy críticos de estos centros penitenciarios, de estos centros de readaptación. Hay quienes incluso continuamente escuchamos en los medios de comunicación voces de la propia sociedad que dice que más que centros de readaptación son centros de profesionalización criminológica, que es algo de lo que se había comentado. Sí. ¿Cuál es su opinión, comisario, en torno a esto? Miren, en algunos foros han comentado que las prisiones son la universidad del crimen. Las gentes cometieron inicialmente el delito en las calles, por problemas sociales de disociación social, desintegración familiar, etc. Falta de oportunidades de empleo, educación. Allá afuera es donde cometieron el delito. Entonces yo creo que es un trabajo en el que no podemos dejar nada más que un sistema penitenciario, cuando le llega a alguien que ya cometió un delito en la calle, es el único responsable de tratarlo y garantizar que con el tratamiento de las acciones técnico-penitenciarias queda tratado, rehabilitado para ser reinsertado a la sociedad y no volver a cometer delito. No, yo creo que tenemos que trabajar varias instancias, aparte del sistema penitenciario, para fortalecer las acciones de prevención. Quiero pensar oportunidades de trabajo, de educación, el derecho a la salud, la prevención en las calles para inhibir la incidencia de los delitos. Por eso les decía, pues si aquí la universidad de afuera hizo primaria, secundaria y preparatoria y me llegó aquí a cursar la universidad. Mi problema es porque no lo cometió aquí, sino allá afuera. Sin embargo, eso no implica que nosotros como responsables de un sistema penitenciario dobleguemos acciones para no dar un tratamiento. Nosotros basamos el tratamiento de la rehabilitación en 4 puntos muy importantes. Los rubros básicos del tratamiento eran la educación, la capacitación laboral y el trabajo. Y ahora con la última reforma agregaron 2 rubros más como obligación al Estado, que es el derecho a la salud y el deporte, que no eran obligatorios. Sin embargo, la sobrepoblación de internos, como comentaba hace un momento, la infraestructura para lo que fueron creados disminuye por la sobrepoblación los márgenes de una adecuada satisfacción del tratamiento. Los penales de Puente Grande, los 2 grandes, que es CRS y preventivo, fueron construidos para albergar 1,120 internos. Ya tienen casi 30 años de vida, donde ahorita se tuvo que invadir otras áreas donde se pudieron haber hecho aulas educativas, talleres para capacitar y generar el trabajo, para hacer deporte, con más dormitorios porque ya no caben. Fueron construidos con celdas para albergar de 4 a 5 o 6 internos. Hay celdas donde pernotan alrededor de 13 a 15 internos en un espacio de 3,5 por 4 metros cuadrados. O sea, desde el punto de vista democrático y humano, el objetivo de la detención es conseguir la reinserción de los individuos. Pero mientras en Europa el 16% de los presos reincide, en Brasil, por ejemplo, es el 70%. ¿Qué falla? ¿Por qué ocurre eso?
Sí, pues definitivamente que el tratamiento o no ha sido adecuado o ni siquiera se ha otorgado. Efectivamente, el problema de una real readaptación y luego reinserción a la sociedad del delincuente es muy complejo y tiene que ver con muchos factores, desde la atención educativa al mismo interior del reclusorio, como el deporte, las actividades recreativas, las actividades productivas, son aspectos que tienen que ir bien programados y de tal manera que la persona... Y que cuestan dinero. Y que cuestan dinero, desde luego. Y hay que decirlo también, que efectivamente es un tema al que, si bien el Estado le aporta, no es lo suficiente para que realmente toda la persona que salga de un reclusorio salga lista para irse a la sociedad y a convivir con la demás gente y a servir a la sociedad. Es un problema complejo, delicado y que efectivamente todavía falta mucho por hacer en él. ¿Cuál es entonces el futuro de estos centros penitenciarios en América Latina? Es decir, hay experiencias que se puedan tomar de otras partes, Gonzalo mencionaba Europa. ¿Qué hace falta para visionar un futuro en torno a estos centros de readaptación social que, insisto, en América Latina, a partir de este acontecimiento en Honduras, han sido fuertemente criticados en el país, incluso en México? Ha habido algunos motines muy importantes, sobre todo en el norte del país. ¿Cuál es su punto de vista, comisario? De acuerdo a los cánones internacionales, las prisiones no deben de pasar de un monto de 300 internos. 300 internos. Y eso lo opinan inclusive los tratadistas en derecho penitenciario, para que el tratamiento de rehabilitación sea satisfactorio y con esto poder lograr alcanzar una inhibición de comisión del delito y reducir la reincidencia jurídica. Yo creo que aquí es muy importante que se trabaje no nada más desde una arista de lo que es el sistema penitenciario, donde se están trabajando con condiciones, con recursos muy precarios, en los que detonan en mucha inadecuada prestación de los servicios y sobre todo que genera problemas, como comentaba la licenciada Ana María, pues te genera de que llegan internos que a lo mejor aprendieron modales allá afuera delictivos y acá los vienen a fortalecer o a agrandar por problemas de que a veces no puede uno clasificarlos al interior de las prisiones por el delito y por la peligrosidad de la conducta y su edad y el sexo. Entonces, aquí es muy importante, y hablo de sexo por los homosexuales, no por las mujeres, ¿no? Porque tenemos que tener una clasificación anterior para este tipo de problemas de género. Hay una cosa que me gustaría preguntar a Ana María, y es que seguramente la situación de las mujeres en la cárcel es una situación mucho más complicada que la de los hombres. Probablemente por esta cuestión de género, sí, las mujeres nos veamos también en una situación dentro de la cárcel, en una situación de invalidez. Pero yo quisiera retomar un poco lo que dice el comisario respecto a lo de los tratamientos. Hay algo con lo que no hemos podido, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, los grandes especialistas en salud mental. Cuando uno se encuentra con una persona que tiene determinadas características de personalidad asocial, psicopática, es imposible la recuperación, es imposible la rehabilitación. ¿Pero por qué? Porque aquella persona que tiene una estructura de personalidad psicopática no reconoce que hay un otro, ¿sí? Usted, el señor, yo, no reconoce que hay un otro fuera de él. Entonces comete un delito sin conciencia de culpa, sin noción de haber dañado. Entonces, al no haber conciencia del problema, no hay conciencia de que necesito ayuda para resolver esto, ¿sí? Entonces, es muy difícil. Uno se encuentra con casos donde abiertamente dicen, yo no fui, yo no hice nada, fue mi amigo, fue el otro. Cuando uno tiene las evidencias, porque todas las pruebas remiten a que él fue el autor de determinado delito, ¿no? ¿Sí? ¿Es posible ese tratamiento en las cárceles con una superpoblación y con médicos que tienen que atender
a tantas personas, a lo mejor muchos de ellos dicen, bueno, ¿qué voy a hacer si no, esta conversación me va a servir de poco, ¿no? Es difícil, es muy difícil, uno hace grandes esfuerzos, por eso la frustración del profesional, porque se encuentra que al cabo del día pudo atender a 3, 4 personas, porque además la institución requiere de uno determinadas acciones. Los juzgados demandan de los profesionales informes periódicos, los informes psicológicos. En mi experiencia nosotros teníamos que mandar informes semanales de la evolución y semanalmente esto es imposible de evaluar. Primero porque no hay progresos evidentes semanalmente, eso se ve a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer entender a los jueces, a todo el aparato judicial, de que esto es imposible, que los tiempos jurídicos van por un lado y los tiempos psicológicos van por otro y los tiempos correccionales van por otro? Es ahí donde chocamos los que estamos en este sistema trabajando. Entonces, el que se ve afectado, por supuesto, es el interno, ¿no es cierto? O sea, no nos ponemos de acuerdo. Lo que creo que sí que hay que enfatizar, como decía acá el comisario, es el trabajo familiar. Eso es en lo que uno reconoce que hay como beneficios o mejoras, o uno puede encontrar resultados, trabajando codo a codo con la familia. Porque si tiene un hijo en la cárcel o un familiar, tuvieron que sufrir la pérdida de aquel que se fue y ya no está ocupando ese lugar. Pero luego, si hay posibilidades de que regrese, de que salga en libertad, después de cumplir la pena, cuidado, ¿no? También hay que preparar a la familia para que pueda recibir a esta persona que estuvo tanto tiempo fuera del ámbito familiar. Entonces, es una tarea compleja y hay que hacer un trabajo interdisciplinario. Tiene que estar todo el servicio penitenciario de acuerdo y uno trabajar con la familia, tiene que estar los trabajadores sociales codo a codo con el psico. Hay incluso personas, comunidades completas. En América Latina, ¿cuántas veces no hemos escuchado hechos en los que comunidades tratan de aplicar la justicia con su propia mano porque dicen, los mandan a la cárcel por un tiempo y finalmente en sistemas judiciales corruptos, pues estas personas salen en determinado momento y vuelven a delinquir. Esta es una reacción que tiene la sociedad en cuanto al sistema penitenciario, en cuanto al sistema judicial y a las propias corruptelas que de pronto se ven implícitas en los propios cuerpos de seguridad pública y en donde los derechos humanos realmente pues, a la ciudadanía ya poco le interesan en algunos sectores sociales. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, es muy grave desde luego, es algo que al Estado le debe preocupar, a todos nos debe preocupar, pero particularmente al Estado mismo porque es su responsabilidad y no es más que desde mi punto de vista pues reflejo de la desconfianza, de la falta de esa confianza que no se tiene en la autoridad para que haga justicia. Pero no es un círculo vicioso. Por un lado, nos encontramos con todos estos problemas. Segundo, que usted mismo dice es responsabilidad del Estado, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro. Pero el Estado no lo hace. Sigue creciendo la población penal, aumentan los problemas, nuevos delitos, nuevas bandas, entregan el know-how de cómo proceder criminalmente. Es un círculo vicioso en el que estamos viviendo. Sí, definitivamente queda claro que es un círculo vicioso y que hay que atacarlo desde los diferentes ámbitos. Bien se decía hace un momento aquí Ana María, el aspecto educativo desde la familia es importantísimo, luego también ya en la escuela y finalmente prepararnos a toda la sociedad. Lo que yo quiere decir con eso, con la formación de la familia, de que los sectores de menor educación, es decir, los sectores más pobres, son los más propensos a cometer delitos y a caer en la cárcel, porque también la gente con educación comete crímenes y delitos, pero la mayoría son los pobres, digamos. Bueno, no necesariamente, yo diría, aunque se da desde luego en gran escala, pero no podemos en todo caso decir que sea ahora sí que
la gran mayoría de los casos. Sin embargo, yo sí estimo que en materia de educación y de prevención de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, es algo en lo que no se ha trabajado lo suficiente. Muchas veces cuando encontramos motines, comisario, en América Latina hemos escuchado las voces de los propios presos, en los que ellos denuncian, hablando de derechos humanos también, por supuesto, de una serie de agresiones que reciben por parte de la propia autoridad del centro penitenciario, de la propia cárcel, una serie de coacciones que se dan por parte de los cuerpos de seguridad, de seguridad interna en los propios centros penitenciarios, y una serie de privilegios hacia ciertas personas, hacia ciertos líderes, generalmente de mafias, generalmente gente sumamente peligrosa, y es cuando de pronto estos motines se hacen como una forma de expresión ya radical de esta gente por tratar de hacerse escuchar hacia afuera. ¿Cuál es su punto de vista? Estoy hablando en términos pues de América Latina en general, no estoy especificando un caso en particular. Aquí es bien importante, cuando se detona un motín, encontrar los factores que lo detonan, porque hay motines que pueden ser generados por actos de corrupción, por actos de maltrato hacia los internos, por acciones inadecuadas de la prestación de los servicios, puede ser motines inducidos, que van orientados a lo mejor a propiciar fugas. Puede haber motines que desencadenan actos violentos hacia el interior por el control del poder que ellos mismos manejan. Se ha hablado mucho que en las prisiones con sobrepoblación se maneja mucho lo que son los grupos de poder. Ese es un problema social a nivel mundial. No hay prisión que no tenga grupos de poder al interior de una prisión, porque no hay que perder de vista que son sociedades criminógenas las personas que están ahí, pero no que no sean susceptibles de ser readaptadas. Sin embargo, estos grupos de poder, que a veces se les suele llamar autogobierno o liderazgos negativos, como se le quiera llamar, pues ellos crean al interior de las prisiones sus propias reglas, sus propias disciplinas, propician sus propios privilegios. La autoridad desfasada, en un estado de fuerza, para controlar al 100% acciones de estos grupos de poder, pues va a haber a toda acción una reacción. Y entonces llegan en ocasiones administraciones nuevas cuando ya ven que hay una línea de seguridad marcada y que uno trata de recorrerla para ir abatiendo ciertos privilegios, donde ellos reaccionan y se amotinan. Entonces, yo creo que el gran problema de los motines obedece básicamente a que esa sobrepoblación de las prisiones converge mucho en los grupos de poder y se tiene que trabajar en esos grupos para irlos disminuyendo gradualmente. ¿Cómo? A través del tratamiento de las acciones técnico-interdisciplinarias y las clasificaciones. Eso es muy importante. La situación en las cárceles en general es bastante dramática, pero según algunos informes en México es particularmente grave, precisamente por la irrupción del crimen organizado y bandas criminales que controlan prácticamente algunos centros de prisión. ¿Este es un fenómeno nuevo? ¿Es posible disminuirlo? ¿Es posible eliminarlo? Yo creo que es un problema que tiene su historia, décadas atrás. Y hoy en la actualidad es un problema, un fenómeno que es un tema de actualidad. Y no hay que dejar de perder de vista que en los últimos 2 o 3 años la detonación de los motines, por ejemplo, masivos o los homicidios masivos que se han presentado ha sido con las detenciones constantes de gentes dedicadas al narcotráfico o a otro tipo de ilícitos de carácter federal en el combate a los carteles mexicanos. Esta guerra frontal contra la delincuencia organizada propicia detenciones y la impotencia del gobierno federal para llevarse a todos estos internos federales de estos carteles, albergarlos en centros de alta seguridad en sus prisiones, no ha sido posible a la fecha al 100% porque no tienen la infraestructura que desde décadas atrás se debe haber trabajado. Entonces ahorita estamos como que en una etapa de transición donde hoy en día se está trabajando ahora sí, tanto gobierno local como federal,
en trabajar para construir más prisiones, en trabajar para abatir la sobrepoblación, en trabajar para elevar los márgenes de seguridad, en crear otras áreas de oportunidades para la gente en la sociedad. Y seguramente también aumentar los niveles de ingresos de las personas encargadas de cuidar a los presos o encargadas de vigilar las prisiones, porque la mayoría de ellos viven de un sueldo miserable también, ¿no? Claro, y no perdamos de vista que cuando habíamos escuchado, por ejemplo, de los institutos de control de confianza. Es un tema que viene de actualidad de 2, 3 años a la fecha, donde la selección del personal, aparte de lo que es buscar en ellos los perfiles que tengan el sentido de vocación y de honestidad, mejorarles los sueldos. Eso es muy importante. ¿Por qué en algunos países de Latinoamérica, el caso mexicano particularmente es algo muy conocido, se delinque desde dentro de las cárceles? Podría ser hipotético, pero es real. Es decir, en ocasiones la gente es susceptible a cuestiones de robos, a cuestiones de extorsiones a través, sobre todo, del teléfono celular, y en ocasiones este tipo de actos se llevan a cabo desde dentro de un centro de readaptación social. ¿Por qué sucede esto? Miren, normalmente es precisamente la sobrepoblación que disminuye los márgenes de control de seguridad. Hay reclusorios como, por ejemplo, donde su capacidad, vamos a señalar, es para 1,000 internos y su población es de 3,000 internos o 3,500 internos. Un día normal de visita, un fin de semana, recibe de 2,000 a 2,500 visitas. Un estado de fuerza por guardia que, de acuerdo igual a los cánones internacionales, por cada 10 internos debe haber un custodio. Por materia de seguridad le diría que andamos muy por debajo de tener el personal suficiente de seguridad para custodiar y vigilar a una población de como 7,000 internos de un reclusorio, ¿no? Entonces, esta disminución de márgenes de seguridad impacta mucho porque la supervisión penitenciaria no es la que se deberá hacer con base a los protocolos y los reglamentos de seguridad y las consignas. Las revisiones del exterior, tanto a veces personal corrupto como los propios familiares, introducen objetos, sustancias o armas prohibidas o droga. Entonces, este es un problema muy complejo y todo detona básicamente que la sobrepoblación disminuye mucho la prestación de los servicios en una forma integral. ¿Significa todo esto por el camino por el cual vamos y por todo lo que podemos observar? Y porque además uno desconfía de que se puedan tomar medidas a corto plazo. ¿Que estamos con una bomba de tiempo en las manos? Y a veces lo que nosotros nos cabe decir es que los presos o las personas que cometen delitos entran por una puerta y salen por la otra rápidamente. ¿Por qué? Porque no están aceitados los sistemas legales, el poder ejecutivo, el poder legislativo, perdón, y el poder judicial, que son los que están en la elaboración de las leyes y en la ejecución y puesta en marcha de las leyes. Es como si se vieran sobrepasados, ¿no? Es decir, o minimizaran el problema. Yo creo que es un problema serio. De verdad podríamos estar hablando largamente de esto y no sé si vamos a lograr llegar a un punto donde encontráramos una solución, porque la gente que está más especializada en estos temas todavía se siente rebasada, ¿no? Sobre todo porque es como si de pronto el mundo del delito se ha sofisticado tanto que entonces esta sofisticación ha llevado así a que cada vez que aprendemos un paso, por supuesto, nos han sobrepasado abiertamente con determinados delitos que nosotros no habíamos pensado. Hace 20, 30 años nunca hubiéramos imaginado que estas situaciones así de tanta envergadura, de tanto peligro, nos hubiera tocado vivir, ¿no es cierto? Los narcobloqueos, que por haber encontrado a uno de los cabecillas, de pronto la ciudad se colapsa, estalla. Esto hubiera sido inimaginable hace 20, 30 años, ¿no? Y eso que había delito, perdón. Luego del grave incendio en Honduras,
También aquí en México se produjeron algunos problemas y en otros capitales de América Latina antes también. ¿Podría ocurrir, comisario, aquí en México algo similar a lo que ocurrió en Honduras? Bueno, aquí habría que tomar en consideración mucho la infraestructura de las prisiones. Yo pudiera, por ejemplo, hacer referencia a las prisiones de aquí del estado, ¿no? Las prisiones de Honduras, hace como año y medio tuvimos un foro internacional en la Ciudad de México con el gobierno federal y ellos empezaron a invertir mucho en la infraestructura porque las prisiones de ellos eran murallas de 4 paredes y hacia el interior era como un tianguis, donde formaban casuchas con techos de plástico, cartones, madera. Entonces la infraestructura, por ejemplo, ahorita de las prisiones mexicanas es muy distinta a la infraestructura de alguna de las cárceles de Honduras. Yo no quiero decir que todas las de Honduras, porque no las conozco, pero parece que ser que ahí es prácticamente uno de los problemas principales por los que se desató el incendio. No se pudo controlar a tiempo por las medidas de seguridad que no permitieron el ingreso pronto y oportuno de los apagafuegos y se propagó muy rápidamente ahí y se salió de control. Yo creo que las prisiones aquí en México, la mayoría cuenta con una infraestructura mucho mejor que la de otras prisiones a nivel Latinoamérica. Eso difícilmente nos podría pasar, que no es descartable, quiero aclararlo, pero yo creo que no. Y llama la atención sobre todo porque desgraciadamente al parecer todavía no existe clara conciencia de la necesidad del Estado y de los políticos y de la sociedad de preocuparse de este drama que se vive en las cárceles de nuestra región. Drama que sin duda alguna debemos asumir porque es parte de nuestra sociedad. Los hombres que delinquen tienen derechos y hay que respetárselos, pero también tienen que tener un castigo justo por los crímenes que cometieron. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.